orientar a hipertrofia ventricular izquierda y también a hipertrofia ventricular derecha. Bueno, esto se le denomina fenómeno de Katz-Bachel. ¿Okay? Esta imagen, apréndensela bien. Fenómeno de Katz-Bachel, hipertrofia biventricular, lo cual pues sería característico u orientativo de una CIB. En la radiografía vamos a encontrar pues lo mismo, cardiomegalia biventricular, dilatación de la arteria pulmonar y flujo pulmonar incrementado. Veamos estas placas. Vean este corazón cómo está como globular, tiene forma como de un globo, ¿no? Esta es una hipertrofia biventricular. El atrio derecho, si bien no está dilatado, pero sí está como picudito. O sea, no cumple los criterios radiográficos de crecimiento, que es que abarque más de 3 espacios intercostales, pero sí está como picudito. La pulmonar, que correspondería aquí, está como abombada, y el flujo pulmonar, veamos estas líneas blancas, que es el hiperflujo pulmonar, incluso aquí como cefalización de flujo. Otra radiografía, aquí hay más cardiomegalia, también así como globular. El atrio ya empieza, vean, este es el atrio derecho. Y la pulmonar está muy dilatada ya por todo el hiperflujo que está pasando. También ya estas imágenes blancas en los pulmones, que es el hiperflujo pulmonar. Y esta otra placa, que incluso aquí en las flechitas nos están marcando como las líneas de Kerley, ¿ok? Hay hipertrofia y hay no se ve tanto la dilatación de la arteria pulmonar, pero sí mucho la hipertrofia ventricular. Finalmente, el método de elección para el diagnóstico será el ecocardiograma, ya que nos ayuda para medir el defecto, identificar en qué porción del tabique interventricular se encuentra, descartar lesiones asociadas o que la CIB se encuentre en el contexto de otra enfermedad, como podría ser un falot. Evaluar la presión pulmonar, la relación de gastos. Veamos, este es un eje apical 4 cámaras con un acercamiento a nivel de los ventrículos. Aquí donde está el tabique interventricular, aquí está este pedacillo que corresponde como a la parte de abajo del tabique interventricular. Luego la parte superior, y aquí pues, es muy claro, ¿no? El defecto o el hoyo, pues. Aquí, al aplicar Doppler color, vemos cómo está pasando. Aquí vemos la turbulencia con este mapa de colores que se llama, o este como arcoíris. El cateterismo, si bien es raro que no diagnostiquemos una CIB en ecocardiograma, a menos que esté muy chiquita o tengamos duda, pues lo podríamos mandar a cateterismo. Pero más que nada el cateterismo es para cuestiones como si necesitamos medidas en Menger, en el cual ya he comentado que el tratamiento pues se complicaría o sería difícil. Podemos también calcular el QPQS, que son la relación de gastos pulmonar sistémico, y también podríamos ocuparlo en tratamiento. Bueno, ¿qué pasa si no cierro una CIB? Depende mucho del tamaño y de la cantidad de sangre que esté pasando a través de ella, ¿no? Si es una CIB chiquita y se encuentra en la porción muscular, al ser chiquita y como hay mucho, ¿cómo se llama? Se altera mucho el flujo a través al pasar la sangre. Esto también va estimulando la porción muscular del tabique, lo cual así como que se forma un callo y las que se encuentran en la porción perimembranosa no se van a cerrar aunque están chiquitas, no se cierran por este mecanismo, porque la parte anatómica en la que se encuentran es diferente. Si es una CIB grande, pues entonces evolucionará a Eisenmenger, ¿no? Modificando el ventrículo derecho, ocasionando hipertrofia, la cual puede presentar también obstrucción del tracto de salida. Incrementará la presión arterial pulmonar, y la CIB es una de las cardiopatías congénitas que tiene más riesgo de endocarditis, 1 a 2 por cada 1000 pacientes al año, de los que tienen endocarditis. Y los que tienen CIB, perdón, tienen endocarditis, 1 a 2.
Por eso, esto tiene mucho que ver con la localización y también por todo el gradiente o la diferencia de presiones que se lleva a cabo a través del defecto. Arritmias, estos pacientes pueden presentar arritmias, sobre todo porque el sistema específico de conducción cardíaca, pues ya sabemos que pasa a través del tabique interventricular. Entonces, seguramente su anatomía también estará alterada y pueden presentar algunas arritmias, como podría ser taquicardia ventricular. Es raro. Insuficiencia de la válvula aórtica en CIB y extraarterial, que ya he comentado. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Depende del cuadro clínico. Si es una CIB chiquita que se encuentra en la porción muscular, sería válido nada más vigilar, hacer profilaxis contra endocarditis, evita tener una adecuada higiene dental, si se va a realizar algún procedimiento, dar tratamiento antibiótico media hora antes y nada más, ¿no? Vigilar que no presente ningún dato de descompensación del paciente. En caso de que sea una CIB más grande, ahí hay que tratar la sobrecarga que se está llevando sobre el ventrículo derecho y esto lo vamos a hacer mediante el empleo de diuréticos. Podemos ocupar diuréticos de asa como la furosemide o también ahorradores de potasio como la espironolactona. Incluso también dependiendo de la magnitud podemos emplear los dos. Nos ayudamos de IECAS para disminuir las resistencias vasculares pulmonares y también evitar de esta manera la hipertensión arterial pulmonar. Si hay falla cardíaca, bueno, entonces habrá que tratarla. Ahí es cuando podríamos agregar digoxina y la hipertensión pulmonar con sildenafil, por ejemplo. Pero el tratamiento definitivo de la CID será cerrar el hoyo. Para eso tenemos dos opciones, el tratamiento quirúrgico o el tratamiento con cateterismo. Dentro del mismo tratamiento quirúrgico hay otras dos opciones, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Si estamos ante una CID grande que está generando repercusión y es un bebé muy pequeño que se encuentra pues mal y no se encuentra en las condiciones para que nosotros lo podamos meter a quirófano, a cerrar ese defecto, lo que podemos hacer es tratar de limitar todo el hiperflujo pulmonar. Esto se hace mediante un procedimiento que se llama bandaje de la arteria pulmonar o banding. Generalmente es un tratamiento paliativo. ¿Cómo evitamos que exista hiperflujo pulmonar? Hacemos como una estenosis pulmonar. Entonces, se hace una ligadura en la arteria pulmonar disminuyendo su calibre y así todo el hiperflujo disminuye. Claro, esto es como viendo qué tanto, durante el procedimiento quirúrgico el cirujano tiene que ver qué tanto lo aprieta, pues, porque tampoco se trata de ponerle una poscardia incremental a ese ventrículo derecho, sino también lo llevaríamos a falla cardíaca. Y no es como ni tan apretado, pero tampoco tan flojo, ¿no? Dependiendo. Ahora, esta medida que es el banding o el bandaje de la arteria pulmonar es paliativo y finalmente no lo podemos mantener más de 2 años, porque si lo dejamos ahí, pues vamos a modificar el tronco de la pulmonar y entonces ahora sí vamos a crear una estenosis posvalvular, supravalvular pulmonar y eso pues nos va a dar más problemas. O a veces también el bandaje, el nudo se puede empezar a mover y también puede ser un problema. Cuando utilizamos esto, CIBs múltiples que se llaman queso suizo, son tabiques interventriculares que tienen varias CIBs, entonces pues tampoco es como que le vayan a poner un parchezote, ¿no? Esos pacientes, y luego son CIBs que están bien, bien en la punta, y ahorita voy a explicar eso, y le va a costar mucho trabajo al cirujano corregirlo, entonces esos pacientes son candidatos a bandaje. O CIBs muy grandes en niños pequeños que tú esperas que no va a aguantar la cirugía por el mismo peso, que es muy corto, muy pequeño, pues. Entonces mejor le haces bandaje, esperas a que crezca y ya posteriormente, no más de 2 años, cierras el defecto. Y en situaciones como ventrículo único, que es
pues no habría un tabique, entonces ahí no puedes hacer mucho, no tienes mucho donde trabajar, tratas de disminuir el hiperflujo pulmonar mediante un bandaje. La otra opción es el cierre del defecto. Para esto tenemos ya sea parche de pericardio del propio paciente, como es el pericardio autólogo, o pericardio bovino, politetrafluoretileno o dacrón. ¿Bien? Ahora, en cuanto al tratamiento percutáneo, que es el cateterismo, este existe un problema. No podemos ocuparlo para todo tipo de CIVs, sino el tratamiento por cateterismo nada más está aprobado para las CIVs musculares. ¿Okay? Una CIV muscular que ves que no va a cerrar porque, pues aunque está en la porción muscular, sí está un poquito grande, y en tu vigilancia no has visto que reduzca de tamaño, se empieza a elevar la presión pulmonar, pues mejor la cierras. Ese paciente lo puedes cerrar mediante cateterismo. Son este tipo de dispositivos. El nombre comercial es Amplatzer Muscular BSD Occluder. Igual nada más es pues, mediante el catéter colocarlo. Aquí hay un ejemplo. No podemos ocuparlo en la porción perimembranosa o en las yuxtarteriales porque en la yuxtarterial todavía no, o sea, no tenemos la forma de dispositivo que se adecue a ese sitio anatómico y podríamos obstruir los grandes vasos. Lo mismo, si se coloca un dispositivo de estos en la porción perimembranosa, justamente ahí en la porción perimembranosa es donde está el haz de His. Entonces, hay mucho riesgo de bloquear al paciente. Por eso no están aprobados, nada más están aprobados para las CIVs musculares. Ahora, una vez que se han operado estos pacientes, hay que tener cuidado en su evolución posquirúrgica cuando pasan a terapia intensiva, ya que hay que recordar que estos pacientes han estado sometidos a hipertensión arterial pulmonar dependiendo del tiempo de la evolución del defecto, ¿no? Entonces, a pesar de estar corregidos, pueden presentar en lo que disminuye y se adecua la presión arterial del paciente algo que se llama crisis de HAP. Son momentos en los que la presión pulmonar se vuelve a elevar y el paciente empieza a ponerse mal, empiezan a necesitar incremento en los parámetros del ventilador, es como si estuviera con broncoespasmo. A veces hay que apoyarlos con la bolsa autoinflable o el AMBU para tratar de vencer esa resistencia. Podemos ocupar también medicamentos que son vasodilatadores como la mirrinona, ¿okay? O el levosimendan. Pueden presentar taquicardia ectópica de la unión AB, sobre todo en relación a la colocación del parche, que el punto esté estimulando ahí el parte del sistema específico de conducción cardíaca y puede presentar este tipo de complicaciones. Taquicardia, fibrilación ventricular por la misma razón. Otras complicaciones son los defectos residuales y esto es como motivo de bullying para el cirujano que realice el cierre, porque a pesar de que pone el parche por donde siga pasando, donde persista la CIV, ¿no? Eso se denomina defecto residual. Por muy diestro que sea el cirujano, esto puede llegar a pasar. Y complicaciones propias de la bomba de circulación extracorpórea o del abordaje. Con estas de la bomba de circulación extracorpórea, recuerden que es un mecanismo, es un aparato en el cual va a hacer las veces del corazón mientras el corazón está vacío. Entonces, hay que heparinizar ese sistema. Aunque se neutraliza la heparina, durante el posquirúrgico estos pacientes tienen mucho riesgo de sangrado. También hay tiempo de isquemia, entonces puede tener alteraciones a nivel renal. De hecho, es como relativamente frecuente que cursen con una falla renal que tú esperas que van a presentar por hipoxia, ¿no? Ahora, del abordaje. Para operar una CIB hay que tomar mucho en cuenta la localización. Afortunadamente, la mayoría son perimembranosas, que estarían
si viéramos el corazón desde afuera, en esta localización. Entonces, el cirujano lo que puede hacer es hacer una atriotomía o cortar aquí en la orejuela del atrio derecho, pasar a través de la tricúspide, identificar la CIB y cerrarla. Igual las que se encuentran un poquito medias, las musculares medias también. Problema cuando están más lejos o son muy grandes o se encuentran más en la base que no va a poder alcanzar a través del atrio, tendrá el cirujano que hacer ventriculotomía. Problemas de cortar el ventrículo es que, bueno, primero debemos conocer bien el patrón coronario de irrigación, porque al momento de hacer la resección o la disección, mejor dicho, pues puede cortar una coronaria, ¿no? Entonces, ese es uno. La otra es que este ventrículo, después de la ventriculotomía, pues habrá que cerrarlo, suturarlo, sí, quedan muy bien, pero al momento, en el posquirúrgico, cuando el corazón vuelva a latir, está latiendo con esta pues, incisión que tuvo. Entonces, el ventrículo derecho puede empezar a disfuncionar. Son pacientes que tampoco puede sobrecargar mucho de volumen porque pues es un corazón, es un ventrículo derecho que pues está dañado, ¿no? Entonces, con cuidado, hay que vasodilatarlo también, hay que tener cuidado de no sobrecargarlo de volumen porque el ventrículo derecho puede disfuncionar. Entonces, la mayoría de las veces los cierres de CIBs son a través de atriotomía. Difícilmente, ya rara vez, debido a que ya se conoce esto, se hacen ventriculotomías. Bien, ¿alguna duda de esto? No, doc, por mi parte no, gracias. Okay. Doc, ¿Sí? cuando mencionó lo del bandaje del, ¿cómo se llama? Del arterial, pulmonar, mencionó ahí que no podía persistir más de 2 años ese bandaje. Eh, ¿Hay alguna situación o condición en la cual se puede saber, o sea, que se deba quitar ese bandaje antes de esos 2 años? O sea, es decir, algo que indique que se deba retirar. O sea, me imagino que son los 2 años el límite, pero antes de esos 2 años, ¿hay alguna situación especial que pueda indicar que ya se deba retirar? Sí, si tú notas durante tu seguimiento que el ventrículo empieza a trabajar con la poscarga incrementada, que de por sí va a estar incrementada, ¿no? Pero le está costando al ventrículo y el paciente ya empieza con más datos de falla cardíaca, ahí sería como una indicación de mejor ya cerrar esa CIB, quitar el bandaje. Ok, doc, gracias. Bien. Ahora vamos a ver digamos, la reina de todas las cardiopatías en general y qué es lo que a los cardiólogos pediatras, pues podríamos decir que nos da de comer, que es el conducto arterioso persistente. El conducto arterioso persistente es la malformación vascular más de 500 nacimientos. Entonces, y yo cuestionaría ya esto, ¿no? Últimamente, sobre todo en Puebla, por ejemplo, cantidad de conductos que existen, ¿eh? O sea, es una cardiopatía realmente muy, muy frecuente. De todas las cardiopatías congénitas, 5 a 10% es conducto arterioso. Lo podemos encontrar igual aislado o asociado a otras cardiopatías. Es más frecuente en prematuros y mujeres. Recordar que un prematuro es aquel que nace menos de 37 semanas. Y se asocia a enfermedades como rubiola en la mamá, alcoholismo, el síndrome de feto alcohólico, consumo de anfetaminas durante el embarazo, hidantoína, topiramato. Bueno, ya había hablado un poquito sobre el conducto en la vida fetal, nada más recordar que es la estructura que conecta la arteria pulmonar con la aorta, ¿ok? Y que en la vida fetal es la que permite el derivar la mayor parte de que sí se manda sangre cuando, bueno, aquí al llegar al atrio derecho, se manda una cantidad pequeña de sangre del ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar.
con la finalidad nada más de nutrir los vasos para que se formen, ¿no? Pero gran cantidad de esta sangre es derivada hacia la aorta. Embriológicamente se forma bilateralmente, tanto un izquierdo como un derecho, del sexto arco aórtico. Pero el del lado derecho se atrofia a las 37 a 40 semanas de gestación. Hay ocasiones en las que se atrofia el del lado izquierdo y entonces el bebé tiene un conducto arterioso derecho. Tiene su relación con, a la izquierda se encuentra la tráquea y el nervio laríngeo recurrente a la izquierda también. Bien, ¿qué es lo que lo mantiene abierto al conducto arterioso durante la vida fetal? Una presión de oxígeno disminuida que es característico de los fetos. Pues ellos tienen una presión de oxígeno menor. Entonces, eso es lo que ayuda a mantenerlo abierto. Las prostaglandinas, estas sustancias que se sintetizan en las propias paredes del conducto, relajan la musculatura y se encuentran la prostaglandina E2 y la prostaciclina, que es la prostaglandina I2. Ahora, el conducto tiene una anatomía muy interesante. Es como tiene su propia capa muscular que responde a todos estos estímulos. ¿Ok? Incluso es más o menos espiral. También responde al óxido nítrico. Recordar que el óxido nítrico es un vasodilatador, entonces el óxido nítrico lo mantiene abierto, y también la adenosina. Ahora, ¿alguien me quiere decir qué medicamentos inhiben las prostaglandinas? Los AINES. Los AINES. Los AINES. Entonces, tenemos una embarazada con fiebre, ¿y qué le dan? ¿Qué le dan generalmente a las embarazadas con fiebre? Paracetamol. Paracetamol, exactamente. Y el paracetamol es un AINES. Entonces, se ha visto que la administración de AINES a las embarazadas no cierra como tal el conducto, sí inhibe las prostaglandinas, pero lo hace más chiquito. ¿Okay? Como que lo constriñe. A eso se le ha denominado cierre prematuro del conducto. Se ha visto con dosis mayores de 1.5 gramos y repetidas. No es que cualquier paracetamol vaya a cerrar el conducto, pero hay que tomar en cuenta eso. Porque una de las teorías, por ejemplo, de la formación de la coartación de aorta es que embriológicamente ya mencioné que toda la sangre es derivada para acá a través del conducto, y yo le doy paracetamol y el paracetamol se hace más chiquito. Hay algo que se llama la teoría de los flujos. La teoría de los flujos dice que para que un vaso se forme adecuadamente tiene que haber flujo de sangre a través de él. Entonces, si le disminuye aquí la luz al conducto, pues no se envía tanto la sangre que le ayuda, y entonces la aorta también empieza como que se constriñe un poquito y el bebé va a nacer coartado. Esa es una de las teorías. Doctor, ¿podría repetir cuánto era qué? De la dosis de 1.5 gramos. 1.5 gramos. Gracias. Sí. Bien, al momento de nacer existe el cierre fisiológico. La primera respiración aumenta la concentración de oxígeno y entonces empieza a haber vasodilatación pulmonar y también el conducto se empieza a cerrar. Disminuye la relación de resistencias, cambiando entonces ahora el flujo de aorta hacia arteria pulmonar. Ya no está la placenta, por lo tanto ya no habrá prostaglandinas, y entonces todos estos estímulos son los que empiezan a producir que el conducto arterioso se cierre. El cierre fisiológico se lleva de un día a 3 días después de haber nacido. Y la dirección va de arteria pulmonar a aorta. Ya después, como deja de pasar, ese es el cierre fisiológico, se refiere a que el conducto se empieza a hacer más chiquito, se empieza como a apretar, deje de pasar sangre a través de él. Al dejar de pasar sangre a través del conducto, entonces sigue la siguiente fase, que es el cierre anatómico. Aquí, como ya no pasa nada por acá, empieza a haber hipoxia, apoptosis de las células y fibrosis, y posteriormente el conducto se va a denominar ligamento arterioso. De aquí entonces, que tenemos que decir que un conducto que está abierto más allá de las 72 horas
se va a denominar dependiendo. Si es más de 3 meses y sigue pasando sangre por ahí, es un conducto persistente. Cuando el conducto sigue abierto, pero todavía no tiene menos de 3 meses, se denomina permeable. Hay que hacer bien esta denotación, porque a veces decimos o mencionan de manera indistinta conducto arterioso permeable como conducto arterioso persistente. Conducto arterioso permeable es algo, digamos, normal. Conducto arterioso persistente ya es la cardiopatía. De aquí entonces, para que yo considere que un conducto es persistente, la mayoría de los libros mencionan más de 3 meses. La guía de práctica clínica dice 6 semanas, que es mes y medio. Bueno, tenemos que apegarnos a la guía. Entonces, como conclusión en cuanto a esto, y con finalidad, por ejemplo, en el examen nacional, conducto arterioso persistente, más de 6 semanas. Conducto arterioso permeable, menos de 6 semanas, y es algo fisiológico. Vean aquí en estos cortes anatómicos, incluso aquí se ve cómo está el conductito. Arteria pulmonar, aorta. Ahora, es muy común que los recién nacidos prematuros, aquellos que nacen menos de 37 semanas, tengan conducto arterioso persistente. ¿Por qué? Bueno, los bebés que nacen antes, hay que recordar que no se termina de desarrollar los pulmones, por lo tanto, ellos van a tener una presión de oxígeno arterial persistentemente baja, porque al no formarse el surfactante, hay una pobre difusión alveolo capilar. También tienen la presión vascular pulmonar elevada. Ellos tienen el metabolismo y circulación de prostaglandinas incrementada, óxido nítrico sintetasa elevada, y por lo tanto, pues estos son los factores que se van sumando para que un prematuro tenga conducta. A veces en la consulta es un prematuro y tiene conducto, pues sí, no es nada raro, ¿no? Es como muy esperado que un prematuro pueda tener el conducto abierto. De hecho, ya está, es como parte del cribado de un prematuro buscar la presencia de conducto. Ahora vean, también tiene mucho que ver, entre más chiquito, pues mayor posibilidad. Aproximadamente de 50% en aquellos que pesan 1,750 kg y casi el 80% en los que pesan menos de 1,200 kg. Ahora, bebés que no son prematuros, que persiste el conducto abierto. Otras situaciones que se podrían estar relacionando, las altitudes elevadas, porque esto pues nos estaría exponiendo a menor presión de oxígeno, por lo tanto menos oxígeno ambiente, y pues recordar que el oxígeno es como la mejor forma de cerrar el conducto. Puebla, por ejemplo, debido a su altura, tiene gran incidencia de conducto arterioso. Hidalgo también. Se puede estar asociado a otros defectos cardiovasculares y asociado a desórdenes genéticos como el síndrome de Down, Rubinstein-Stevie y Church. Una relación mujeres 2:1. En cuanto a su morfología, lo podríamos clasificar como cónico, tipo ventana, largo y tubular, con construcciones múltiples o largo y con estrechamientos o formas aberrantes. Bien, ¿cuál es la fisiopatología del conducto? Entonces viene la sangre, venas cava superior e inferior, atrio derecho, tricúspide, ventrículo derecho, es eyectada hacia la arteria pulmonar, pulmones, regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasa por la mitral, ventrículo izquierdo, aorta. Hasta aquí todo normal. Pero al momento en el que pasa la sangre aquí a través del conducto, es enviada hacia la arteria pulmonar. Y entonces, de aquí de la arteria pulmonar también es enviada a los pulmones, ocasionando hiperflujo pulmonar. Este hiperflujo regresa por las venas pulmonares al atrio izquierdo, sobrecargando de volumen ahora las cavidades izquierdas, las cuales con el tiempo irán incrementando de tamaño o se irán dilatando. Entonces, el conducto arterioso es una cardiopatía congénita acianógena de flujo pulmonar incrementado con crecimiento o cardiomegalia extensas de cavidades izquierdas. También puede llevar a Eisenmenger debido a que hay hiperflujo pulmonar. Y ahí también se invertiría el flujo, ahora siendo de derecha a izquierda y apareciendo cianosis. El cuadro clínico depende de la edad del bebé y del tamaño del conducto. Conducto chiquito pasa poquita sangre y entonces será como más difícil de diagnosticar.
Debemos tomar en cuenta o pensar este diagnóstico en pacientes que tengan antecedente de prematurez o asfixia durante el nacimiento. Y se va a caracterizar por niños otra vez que no suben de peso, no crecen, que es la falla de Medro, se cansan cuando comen y tienen infección de vías respiratorias altas frecuentes. A la exploración, los pulsos se sentirán amplios, el precordio está hiperdinámico, el ápex desplazado a la izquierda por crecimiento ventricular izquierdo. Y el soplo característico es el soplo continuo o en máquina subclavicular izquierdo de grado variable que se denomina soplo de Gibson y se irradia el cuello. Ahora, en el prematuro puede existir esta situación que es el robo coronario. Recuerden que durante la diástole, que es cuando se irrigan es el momento en el que se irriga el miocardio. Entonces, durante la diástole es cuando más sangre pasa de la aorta a la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, cuando son conductos muy grandes y son bebés muy pequeños, puede que en el momento de la diástole pase más sangre aquí y entonces le roba, digamos, sangre a la aorta y no se lleva a cabo bien la perfusión de las coronarias. A eso se le denomina robo coronario. Y eso es más característico de los prematuros, que podrían simular como un infarto. Entonces, el paciente también podría tener hipoxia sistémica en el endocardio, en el intestino, en el riñón y en el cerebro, porque se roba parte del flujo diastólico. Bien, ¿qué encontraríamos en los estudios complementarios? Con el electrocardiograma, ondas P anchas, mayor de 11 segundos, donde se estaría hablando de crecimiento auricular izquierdo, datos de crecimiento ventricular izquierdo, ondas R altas B5, B6, S profundas B1, B2. Si el conducto es pequeño, el electrocardiograma podría ser normal. Y en adultos, pues FA a expensas de dilatación del atrio izquierdo. Vean esta placa, también puede ser inespecífica, pero lo característico sería entonces crecimiento ventricular izquierdo, hiperflujo pulmonar y pulmonar dilatada, que pues nos diría, ok, tiene un hiperflujo y tiene crecimiento ventricular, ¿no? De todas las que hemos visto, pues podría ser la misma, ¿no? Vean esta placa, esta pues tampoco como que nos dice mucho, así hay hiperflujo pulmonar, no aparenta tanta cardiomegalia, aunque sí está aquí como chistoso el atrio. Aquí sí hay cardiomegalia y hiperflujo pulmonar, la pulmonar podría estar abombada. Finalmente, el diagnóstico es mediante ecocardiograma, el cual se considera el estándar de oro. Nos ayuda también para descartar lesiones asociadas y sobre todo ver si no es una cardiopatía dependiente de conducto. Cuantificar la relación de gastos y establecer el tratamiento. Vean este corte, este es un eje corto paraesternal izquierdo a nivel de los grandes vasos, esto es la aorta, esto es la arteria pulmonar, y aquí está algo que se denomina el signo del tridente. Rama derecha de la arteria pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar, y el conducto aquí entrando a la arteria pulmonar. Este es un eje supra a través del cuello, en el cual vemos aquí el arco aórtico, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente, y aquí este piquito es el conducto arterioso que se está conectando con la arteria pulmonar. Igual el mismo ejemplo del eje corto de a nivel de los grandes vasos, el signo del tridente, rama derecha, rama izquierda y aquí el conducto. Aquí cuando vemos Doppler color vemos cómo viene la sangre en la arteria pulmonar y aquí viene entrando la sangre a través del conducto. Es todo esto rojo. Ahora, ¿por qué el soplo es continuo? El soplo es continuo porque la sangre está pasando en todo momento, tanto en sístole como en diástole, debido a que en todo momento del ciclo cardíaco hay mayor presión acá que acá, en ningún momento se igualan. Entonces, por eso siempre está pasando.
¿no? Y de ahí es que él siempre va a estar soplando. Soplo continuo abarca tanto sístole como diástole. Angiotomografía. Es raro que para un conducto pidamos una angiotomografía, ¿no? Principalmente es en cuestión de hallazgos o en pacientes adultos. Pero bueno, aquí está esta reconstrucción volumétrica en la cual vemos aquí la arteria pulmonar que está dilatada, la aorta descendente, y aquí se encuentra el conducto arterioso. El cateterismo. El cateterismo nos ayuda en que también es diagnóstico y terapéutico, mediante la administración del medio de contraste. Aquí en la aorta descendente se ha subido el catéter multipropósito, se inyecta el medio de contraste, y aquí vemos cómo está esta ámpula que corresponde al conducto arterioso, y que también vemos cómo pasa el medio de contraste a través de este defecto hacia la arteria pulmonar, identificando aquí el conducto. Diagnóstico diferencial del conducto, pues de acuerdo a las características del soplo, podríamos pensar en uno que se llama soplo venoso, que es uno de los denominados soplos benignos funcionales venoscentes. Malformaciones arteriovenosas, las cuales también tienen un soplo continuo, pero no van a estar en la misma localización. Colaterales aortopulmonares de una coartación de aorta, por ejemplo. Ventana aortopulmonar, que es un defecto que se presenta aquí. Es como no están separadas bien la pulmonar y la aorta, y entonces hay como un hoyo entre los dos, una ventana aortopulmonar. Y fístula coronaria. Complicaciones del conducto, pues será datos de falla cardíaca en recién nacidos, taquipnea, edema pulmonar por datos de falla izquierda. También, conforme avanza, se presentará falla cardíaca derecha con hepatomegalia y edema. Y finalmente, hipertensión arterial pulmonar y síndrome de ASM. Complicaciones muy raras son que se infecte el conducto, que es una endarteritis, 1% de las veces puede pasar, o un aneurisma del conducto de 1 a 8.8% de las veces de los conductos. Es muy raro. El tratamiento depende de la edad del paciente y del tamaño del conducto, cuando estamos hablando de bebés. Miren, cuando son bebés muy prematuros, que menos de 28 semanas, que es un bebé que pesará aproximadamente 600, 700 gramos, meterlo a quirófano o a cateterismo, pues está muy complicado, ¿no? Más que nada por el tamaño del bebé. Imagínense, el tamaño de su corazón apenas deben ser, por lo menos, debe pesar el ventrículo izquierdo como 2, 3 gramos. Ahora, aquí dentro de la bibliografía está referido que en tamaños, si es menos de 28 semanas y el conducto mide más de 1.6 milímetros, primero hay que dar un tratamiento farmacológico, que consiste otra vez en diuréticos e IECA para disminuir la falla. Y si no se controla o el paciente empieza a complicarse más, requieren más ventilador, empieza con datos de enterocolitis necrosante o de robo coronario, pues entonces habrá que hacer cirugía, con todos sus riesgos, porque es un bebé muy chiquito. De 29 a 35 semanas, que aproximadamente ya rondará en el kilo, 1 kilo 200, y el conducto está también 2 milímetros, más de 2 milímetros. Aquí dicen más de 1.6, más de 2 milímetros, pero tomamos en cuenta el tamaño del bebé. Más de 1.6 milímetros. En un bebé de 600 gramos, pues es algo muy grande, ¿no? Por eso nos marca esto. También, inicialmente farmacológico, y si falla, cirugía. Ya en recién nacidos de término, pues tomamos en cuenta más el tamaño, más de 3 milímetros, inicialmente anticonceptivo, si no, cirugía. Si es de término y el conducto está chiquito, pues tratamos el hiperflujo pulmonar, igual anticonceptivo, EIECAS. Vemos si se cierra o esperamos a que crezca el bebé y ya cerramos después el conducto. Menos de 6 meses con conducto grande será quirúrgico. Aquí ya 6 meses ya sin problema se puede hacer la cirugía. Más de 6 meses y conducto chiquito,
Inicialmente podemos intentar un cierre por cateterismo, si no quirúrgico, igual en pacientes más grandes. Entonces, el tratamiento del conducto definitivo pues es cerrarlo. Hay un tipo de conducto que se denomina conducto silente. El conducto silente se refiere a conductos muy chiquitos que no producen soplo porque la cantidad de sangre y por lo tanto la turbulencia a través del conducto es muy poquita. De hecho, generalmente son hallazgos que se realizan durante un ecocardiograma por otra razón, porque si no, pues nunca soplaría, nunca te darías cuenta, ¿no? Por otra razón se hace un ecocardiograma y se encuentra el conducto. Eso se denomina conducto silente. Algunos dicen, de hecho la guía de práctica clínica del conducto dice, conducto silente no se cierra porque es asintomático, no presenta problemas y ya, ¿no? No le hagas nada, vigílalo nada más. Otros dicen, ok, pero existe el riesgo de endarteritis y de aneurisma. Y nunca sabes cuándo te va a caer ese 1% o si ese paciente va a ser el 1%. Personalmente yo prefiero que se cierre. Conducto con un shunt de derecha a izquierda, es decir, que el cortocircuito se ha invertido. Misma situación, hay que valorar la presión pulmonar. Si es un Eisenmenger, pues difícilmente será candidato a cerrarlo. Enfermedad vascular pulmonar, que es la misma situación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre el conducto ya para terminar con tratamiento? No, doc, gracias. No, doctor, gracias. Ok. El tratamiento. En los primeros 10 días podemos hacer algo que se llama cierre farmacológico. Solo los primeros 10 días, que es cuando el conducto puede cerrar mediante esta estrategia. Vamos a disminuir o a bloquear las prostaglandinas, que son, ya vimos que las mantienen abiertas. Mantienen abierto, perdón, el conducto. Entonces, si yo bloqueo las prostaglandinas, puedo cerrar el conducto. ¿Con qué? Ahora sí le voy a dar indometacina, ibuprofeno o paracetamol. Realmente ya preferimos más el ibuprofeno o el paracetamol. La indometacina tiene muchos problemas porque el paciente puede presentar a las dosis que se utiliza falla renal y más si el bebé está grave o es un bebé muy chiquito. Ibuprofeno, personalmente no me gusta ocuparlo en menores de 2 años. Si ustedes ven la caja del ibuprofeno y dicen no o con cuidado en menores de 2 años porque hay riesgo de sangrado. Entonces, otra vez, a los médicos nos salva siempre el paracetamol. Este caso no es la excepción. Paracetamol, muy buena opción, a la dosis de 15 miligramos por kilo cada 6 horas durante mínimo 3 días. Tiene una tasa de éxito de 60 a 80% de las veces y solo lo vamos a ocupar en recién nacidos. ¿Ok? No tiene lógica ocuparlos en niños más grandes porque esos niños ya no tienen prostaglandina circulando, entonces pues no, digo, de manera para el conducto. Entonces, si así fuera, cualquier gripe le dieran paracetamol, cerraría todos los conductos en la vida. No, nada más durante los primeros 10 días. Cuando este falla, bueno, podemos hacer el tratamiento quirúrgico. El primer cierre exitoso mediante cirugía se hizo en 1939, o sea, ya tiene pues, ya casi 100 años. Se hace un abordaje posterolateral izquierdo. Esta es una cirugía que obviamente no es a corazón abierto porque es una estructura extracardíaca, o sea, no está dentro. Se hace una incisión en el tórax, se busca el conducto arterioso y hagan de cuenta que se hace como una OTB, pero en el conducto. Riesgos. Puede haber quilotórax, neumotórax, la mayoría de las veces hay. Y recordando sus relaciones del conducto, puede haber parálisis unilateral de la cuerda vocal el 9% de las veces. ¿Cómo es? Les digo, es una OTB en el conducto. Pueden nada más poner un clip, una grafa aquí, ¿ya? Y ya, se acabó. O nada más ligarlo, o ligarlo y cortarlo.
La mayoría de las veces se liga y se corta, porque a veces ya me tocó ver que lo ligaron nada más, pero no fue ligado lo suficientemente fuerte y nada más lo hizo más chiquito. Fue como un bandaje, pero en el conducto. No, mejor siempre es ligar y cortar. El cateterismo ha desplazado el tratamiento quirúrgico por mucho. Este se empezó a hacer desde 1967, es seguro, es efectivo. Obviamente tiene sus daños, tiene sus riesgos, perdón, dentro de los que se encuentran daño vascular, que el dispositivo embolice o que obstruya la aorta o la rama izquierda de la arteria pulmonar. El cateterismo es de elección en pacientes que no tengan la presión pulmonar elevada, porque si yo le pongo un dispositivo aquí y la presión pulmonar está elevada, la misma presión va a mover el tapón y lo puede embolizar y lo va a mandar aquí a la aorta y lo deja como coartado o emboliza a donde vaya a parar, ¿no? Entonces, el problema, cuidado con esos conductos que son hipertensos. Hay unos reportes o series de casos donde han intentado cerrar conductos hipertensos mediante cateterismo con bastante éxito. Conductos pequeños y medianos, también se puede, de preferencia en ellos, conductos muy grandes, sobre todo por el tamaño del dispositivo, que no tengan lesiones asociadas. Por ejemplo, si es un bebé que tiene CIB y conducto, y sé que lo voy a mandar a quirófano por la CIB, pues si ya lo voy a mandar a quirófano en el mismo procedimiento, puedo cerrar la CIB y puedo cerrar el conducto. Ahora, esto ya lo voy a cambiar de hecho, porque preferentemente más de 6 kilos. Y esto tiene que ver con el material. Al hacer cateterismo, pues es la introducción de un catéter por los vasos femorales. Entonces, el tamaño de catéteres que se utilizan son grandes para un bebé de 2 kilos. Pero actualmente ya empezaron a salir nuevos catéteres más finos y ya hay varios estudios que se empezaron a hacer como desde hace 2 años, cerrando conductos arteriosos mediante cateterismo en recién nacidos, incluso de 2 kilos. ¿Ok? Entonces esto ya vamos a cambiarlo. ¿Qué se pone? Bueno, inicialmente se emplearon estos dispositivos que son como resortitos, el Jan Turco o el Nitoclub, que finalmente es como el de la CIB, ¿no? O perdón, el de la CIA, poner el tapón y asunto arreglado. Estos son los más nuevos, Amplatzer, que pone este tipo de formas, son mejores, o el Cera PDA Occluder, que también son mejores que los Jan Turco o los... Estos ya no existen. Bien, dudas del conducto. Yo tengo una La acerca tableta, de la plataforma. ¿De la plataforma? Sí, lo que pasa es que ha estado cerrada desde ayer. Desconozco, sería preguntarle al doctor. Este, le voy a decir para que le mande un correo a su jefa. Ajá, por las tareas. Ajá, Nada más eso, gracias. sí. Ok. Raúl, sí, perdón. La tableta que nos diste de tratamiento de, bueno, lo de recién nacido, menor a 28 semanas, que era farmacológico y eso, ¿todas las quirúrgicas entonces podrían sustituir por el cateterismo o solamente las que nos pusiste como percutáneas? no, dependiendo, hay que valorar la presión pulmonar. Si está hipertenso, pues mejor por cirugía y el cateterismo no sería opción. Ok, bueno, gracias. Ujú. Barbaridad. ¿Alguna otra duda?